Muy buenas noches, República Dominicana. Bienvenidos a esta nueva entrega de El Repaso. Como siempre, Maxi Mansueta, Israel Figueroa, estamos con ustedes en este sábado donde la atención del país y del mundo ha estado centrado en el Vaticano, Así es. en los actos funerales del Papa Francisco. Se nos fue el Papa Francisco, una figura que realmente enalteció a la Iglesia Católica, le dio otra connotación a la Iglesia, atrajo a miles de personas al catolicismo, muchos de ellos que en un momento estuvieron, pero que luego se alejaron por la forma de cómo se estaba manejando la Iglesia Católica. De verdad que será un referente el Papa Francisco en cuanto a la religión, en cuanto a la inclusión, en todo lo que tiene que ver con apoyar a esa minoría, no solamente en términos de los LGBT, que fue uno de los temas más polémicos del Papa, sino también otros grupos minoritarios a los que el Papa siempre mencionaba y también hablaba de apoyar y de estar ahí con esos grupos. Llama mucho la atención el protocolo milimétrico y riguroso que se sigue cuando muere un pontífice. Ahí no hay espacio a improvisar nada. No. Hasta la declaración de su muerte, hasta el último momento, todo está muy... casi cronometrado. Sí, ahí no hay espacio a improvisación y son de las cosas que uno aprovecha este tiempo y lo ve. No se puede hablar del Papa Francisco, evidentemente, sin las polémicas alrededor de su papado. Para muchos, bueno, vamos a tener una conversación mucho más amplia con el diácono Joaquín Sención un poquito más adelante, pero para muchos también promovió un pensamiento muy liberal para el momento en que vivía la iglesia, cuando tú eres el sustituto de alguien tan cuadrado como es Benedicto XVI, o como Juan Pablo II, o como Juan Pablo I. Y vamos a ver entonces... Eso va a ser un problema ahora. Sí, eso va a ser un problema ahora, porque hay un sector conservador dentro de la iglesia y hay un sector que apadrinó al Padre Francisco, al Papa Francisco, en relación a cómo él manejó distintos temas dentro de la iglesia. Entonces, esa forma tan liberal va a chocar con ese grupo conservador que todavía tiene la Iglesia Católica. Entonces, a la hora de la elección de ese Papa, ¿qué va a primar? ¿La parte conservadora de la Iglesia Católica o se va a inclinar a la parte liberal que representaba el Papa Francisco? Eso va a ser un tema de debate dentro de estos días, sí, sobre en los que todo se van a reunir los muchos cardenales lo enfrentaron públicamente. Claro. O sea, sabemos que estos son temas que no siempre se manejan porque los temas de fe... hay manejo. Hay manejo, claro. exacto. A una persona que sea muy creyente, muy de la iglesia y tenga estas informaciones, la va a obviar o sea, buscará cómo la maneja. Sin embargo, pasaron sus controversias, sus cartas públicas, el Papa... Algunos los retiró de sus funciones y vamos a ver cómo esto... Que de hecho, uno de esos cardenales que el Papa retiró en su momento, que se le acusaba incluso de hurto y de un sinnúmero de acciones indebidas, se apareció. No, y le toca elegir porque él es cardenal todavía. Sí, se apareció. ¿Cuánto te imaginas que salga? Ay, Dios mío. Bueno, esta semana también, y venimos al país, tuvimos Amnistía Internacional fuñendo la paciencia. No hay otro modo. Esta semana comenzó a aplicarse un reglamento que, por cierto, los hospitales no hay tantos haitianos alrededor de ellos, porque paradójicamente los dominicanos pagamos impuestos, pero cuando nos enfermamos vamos a las clínicas. Sí, claro. Porque los hospitales de verdad que es como que no es para dominicanos. Entonces, esta semana hemos visto que ese flujo ha disminuido. Hay un protocolo que dice que a las personas que vayan allá y no tengan documentación, le van a prestar el servicio. Le van a prestar el servicio. Es mentira lo que dicen por ahí de que lo van a pariendo y eso es mentira. Le van a prestar el servicio y después usted se mejoró, ya tiene la licencia médica, hay un protocolo para deportar. Como debe de ser. Entonces, estamos viendo que ya la cantidad ha disminuido. Claro.
y Amnistía Internacional y un grupo de periodistas. Jodiendo, la gente de siempre. Mira, la gente jodiendo, de siempre. Y voy a utilizar el término jodiendo. como jodiendo que están. Amnistía Internacional no tiene por qué venirse a meter en los temas de República Dominicana. Esto es una nación soberana, que no tienen por qué venirle a dar un ultimátum al presidente, porque fue un ultimátum, parar de inmediato el tema de las deportaciones raciales. Aquí nunca ha habido deportaciones raciales. Aquí hay un tema de personas que entran al país de manera irregular y que son de otras naciones. Aquí nadie ha hablado de ningún tema racial. Usted es negro, yo soy negra. ¿Qué es racial ni racial, señores? Dejen de estar inventando cosas. La lucha que República Dominicana tiene no es por un tema racial, es por un tema de soberanía, de que hay que proteger nuestras fronteras, pero no tiene nada que ver con el color de piel. Y eso es lo que la gente tiene que entender. Y es lo que Amnistía Internacional ha querido venderle al mundo. No es así. En complicidad con sectores internos. Lo que yo no entiendo es lo más vergonzoso, antes de irnos a la pausa, cómo es que el gobierno toma estas medidas y hay funcionarios que son claramente identificados históricamente con una política y un discurso y un pensamiento en contra de lo que se está haciendo y se mantienen en el gobierno. Una locura no del entiendo. Presidente. Vamos a la pausa porque si no... Una pausa. Voy a hablar feo. Y volvemos. ¡Anda! Mami, ¿y cómo tú vas a lavar esa ropa tan sucia? Tranquilo, mi amor, que para ganarle el juego al sucio, yo solo confío en mi lavadora Tecnomaster. Mi lavadora Tecnomaster tiene 3 años de garantía. Única lavadora con 4 torbellinos de agua simultánea. Es semiautomática y esta sí aguanta fuerte y fuerte. Tecnomaster, disponible en Plaza Lama y sus distribuidores autorizados en todo el país. Plaza Lama, la super tienda. Continuamos con más de El Repaso y vimos este sábado el funeral oficial del Papa Francisco, donde jefes de Estado de casi todo el mundo acudieron a presentar su respeto al Vaticano, a la comunidad de católicos alrededor del mundo. Y para hablar acerca del legado del Papa Francisco, tenemos aquí al diácono Jacinto Sención, él va a decir de qué parroquia ahora, que vamos a conversar con él acerca de qué deja, cómo vamos a recordar a Jorge Mario Bergoglio en su función de Papa Francisco. ¿Cómo usted lo va a recordar en términos particulares? Muchas gracias por esta invitación a este espacio tan visto. Y aquí estamos nosotros desde la parte de la diaconía, que es el servicio. Y sobre todo en este contexto de este funeral del Papa Francisco, que ya hoy a las 10 de la mañana fue su funeral. Como usted decía, ¿cuántos mandatarios? 50 mandatarios, sí. 10 reyes, cerca de 200.000 personas. Y todo lo que ha sido el funeral, lo que es el miércoles, el jueves, la gente queriendo darle ese último adiós, fila hasta de 10 kilómetros, gente esperando hasta 4 horas para pasar. Sí, sí. Y ahí está, ese es recogiendo los frutos de lo que fue el Papa Francisco, no solamente para la Iglesia Católica, sino para el mundo, con ese liderazgo. Y vamos a tener que hablar del Papa Francisco por mucho tiempo. Por mucho tiempo, porque solamente en su pensamiento, hablar de los documentos que escribió el Papa, hablar de la encíclica de Laudato Si, todo ese tema que tiene que ver con la parte medioambiental. Y ya conocemos todos nosotros lo que ha pasado en el mundo con el tema medioambiental. En nuestro país, la República Dominicana, es un desastre. Cómo él con ese documento hace un llamado al mundo a tomar conciencia. Pero luego vemos el documento de Fratelli Tutti, hermano todos.
Es una manera de uno ver lo que es un pensamiento, lo que es una persona con una calidad humana. Y la iglesia, y de hecho yo he dicho que el Papa Francisco es de los signos de los tiempos. Y eso que hay que ir recordando. Y como iglesia, yo como diácono, que tuve la oportunidad de participar en la JMJ varias veces. Recuerdo que la Mundial de la Juventud, la primera vez en el 2013 en Brasil. Sí. Inolvidable. Luego lo que es Cracovia. En el 16, yo no fui a la de Panamá, que fue como en el 19, vino la pandemia. Y en la más cerca él no fue. Y luego la última en el 23 en Portugal. En Lisboa, una cosa, entonces tuve de cerca como en esos acontecimientos importantes para nosotros como iglesia, acompañando a los jóvenes y sobre todo en mi diaconado ver un referente de cómo hay que hablar de servicio en la figura del Papa. Definitivamente el Papa fue una persona que predicó algo y que todavía a su muerte se ve que su prédica se mantiene. Por ejemplo, él hablaba mucho de la humildad. Sí. Y si vemos todo lo que tiene que ver con su velatorio y demás, se muestra que ciertamente él quería que su entierro, su velatorio fuera lo más humilde posible, pese obviamente a la cantidad de personas que por la figura que era él, pues le acompañó en el último momento, pero con todo y esto, se veía la humildad del Papa. Una frescura que entró a la iglesia, muchas personas se habían alejado de la iglesia, y a raíz de la llegada del Papa Francisco, fíjate, es un pontificado 12 años, todo lo que pudo lograr en 12 años. Ahora, yo veo la figura de él, fíjate cómo nosotros como religiosos, como católicos, como cristianos, de Jesús hemos escrito un discurso a partir de sus hechos, de sus vivencias. Entonces ve la figura del Papa, que no solamente lo que escribe, sino que lo que escribe lo vive, entonces te hace ser coherente. Y él lo que ha hecho es ser coherente con el Evangelio. Pero también, bueno, por lo que usted dice... Él dijo que más figuras, más personas llegaron a la iglesia o volvieron a la iglesia por el Papa. ¿Por qué? ¿Qué fue esa esencia que el Papa le impregnó a la iglesia que logró que aquellos que de una u otra forma se habían alejado un poquito retornaran? Mira, todo cristiano debería ser un Cristo, que cuando a mí me vean, digan, por ese cristiano, a partir de los gestos, de las acciones, de cómo me expreso, de cómo trato el tema humano. Eso es lo que dice. No es que tú andes con una Biblia por un lado y luego entonces ya tú sabes por ahí lo que viene. Yo le decía, cuando me toca acompañar a la iglesia católica, yo le decía, no se sientan mal cuando ustedes en la calle lo confundan con un evangélico, porque lo están confundiendo con alguien que está en la iglesia. Claro. Entonces, eso dice mucho a la hora de nosotros accionar, movernos. Entonces, tenemos que parecernos a Cristo. Entonces, Papa Francisco cala en la iglesia, cala en los jóvenes, una persona cercana. Recuerdo cuando al Papa le eligen Papa, lo primero que hizo fue agarrar su teléfono y llamar a la persona en Argentina que le vendía el periódico. Mira, ya no podré comprarte el periódico porque me han elegido Papa, ahora vivo acá. O luego en la Plaza San Pedro, ir saludando y caminando y de repente ver a un cura que era de su diócesis donde él estaba, pararse, no paren acá, y llamarlo, irlo. Esos son gestos de humanidad, de visibilizar al otro, visibilizar lo más desposeído, visibilizar lo más pobre. Él el sábado llamó a un párroco en Gaza para preguntar cómo estaba la cosa allá, decir que seguía en oración por ello, por el tema de la guerra. Y cuando uno ve su último discurso del Papa, es interesante, todo el tema de la paz, volviendo, el desarme. Si hablamos de fraterno tutti, todos somos hermanos, entonces como que la guerra no tiene sentido. Entonces eso es lo que un hombre, y ya conocemos lo que escribió nuestro presidente, que decretó 3 días de duelo, 22, 23 y 24. Y él decía por qué lo hacía. Es que es un liderazgo mundial. En este contexto, ver a alguien como referente, y no solamente para los católicos, eso es interesante. Entonces eso es lo que estamos nosotros celebrando. Dice como estar contento, no porque murió,
porque al final cumplía ya ahora 89 años, en diciembre. 89. ¿Con qué tú puedes esperar con 88 años una persona que no es fácil dirigir una iglesia en el Vaticano, que es un mandatario, porque también el Vaticano es un mandatario? Entonces, viajando, fíjate, de los papas que más ha viajado, reunidos en sínodo. Y luego yo decía que vivir este tiempo de este año, que es jubilar, que se hace cada 25 años, de que el Papa lograra llegar hasta la Pascua de Resurrección y luego morir un lunes, octava de Pascua, es como decir, bueno, recuerden la Biblia que Jesús le dice a los apóstoles, yo me voy adelante a prepararle una morada. Jesús ahí se va el domingo y luego le preparó, fíjate, de una vez lo esperó. El Papa lo alcanzó el lunes. Usted sabe que también el papado de Francisco en estos 12 años no ha estado exento de polémicas, ha generado ronchas. Para muchos ha sido más revolucionario de lo que la Iglesia podía soportarlo. ¿Sabían usted entiende que los cardenales sabían que estaban eligiendo a un revolucionario como Francisco al momento de su elección? Porque se tiene también muy claro que el Bergoglio, que fuera el arzobispo de Buenos Aires, dista mucho del Papa Francisco en algunos planteamientos. Era muy moderado y este viene a ser un Papa muy revolucionario. Sí, pero cuando uno analiza, en los últimos años, los últimos papas no son de lo papables, de lo que la prensa va mirando. No, ¿verdad? Juan Pablo II no era. Y tú conoces excepto a Ratzinger. Ratzinger Sí, pero estaba ahí, estaba cercano y de hecho dentro de las votaciones el que estaba más cerca era el Papa Francisco. Y el Papa Francisco en un momento fue a Roma a reunirse y para renunciar, que ya... a renunciar en el sentido que ya no... Y sin embargo no le aceptaron la renuncia. Y fíjense cómo luego lo hacen papa. Ahora, yo lo que creo dentro de lo que es la elección del próximo papa, primero todo el mundo, todo el que está ahí que pueden votar por él por ser cardenal, tiene derecho a ser papa. Sí, claro. Tiene derecho, tiene la misma... Ahora, ¿qué va a primar? Yo escucho por ahí, no, que ahora llegó la era de un papa negro. Y digo, no creo que tiene que ser el papa por ser negro, ni tiene que ser papa porque representa a Asia. Tiene que ser papa porque reúne las condiciones y realmente entre todos, desde la democracia y con la asistencia del Espíritu Santo, elegir realmente lo que a la Iglesia le conviene. Bueno, dijo Ratzinger una vez que hubo papas que seguramente el Espíritu Santo por lo que hicieron no fue que lo eligió. Pero hemos visto de todo en toda la historia de la Iglesia, sí. con papas, pero miramos, en los últimos años hemos tenido buenos papas. Pero la edad. Sí. Porque ¿por qué tienen que ser ya 75, con una edad tan 76. avanzada? O sea, bueno, ahora dentro de los elegibles hay algunos que tienen 60 bajitos. 67. 60 bajitos, sí. 65. Los muchachos del grupo. Los muchachos, 65. Entonces, ¿por qué tan viejo? Con avanzada edad, por no decirlo bien? Ya se ha marcado un precedente con la renuncia de Benedicto XVI. Sí. Y luego fíjate cómo el Papa Francisco también preparó su funeral. Tenía todo listo. Y como hablaba, le llegó, sí, esperando. Así que él estaba claro que no iba a pasar los años que duró Juan Pablo II, que lo veíamos ya avanzada edad. Yo fui a un encuentro, una jornada, y ya no podía ni siquiera no podía hablar. Entonces yo sabía que en cualquier momento el Papa Francisco podría también hacer la renuncia, tenía todo escrito, así que él estaba claro que la muerte estaba ahí y que estaba para la muerte. 88 años, y fíjate que esos 12 años del papado ya le entró en edad. Claro. Y tú me decías, ¿cómo? ¿Sabían quién era él para elegirlo? ¿Y qué pasó con Juan XXIII? Eligieron un papa de transición. De transición. ¿Y qué pasó con ese papa? No solamente que duró, sino que creó un concilio revolucionó el Vaticano II. Yo creo todavía, y lo he dicho, que cuando uno lo analiza, lo estudia, todavía no es que está en pañales, pero falta mucho para degustar todo lo que implicó el Vaticano II para una renovación de la Iglesia. Yo le estoy dando mucha vuelta porque no creo como que sé muy, pero no quiero desaprovechar la oportunidad de tener al diácono y no preguntarle. Las posiciones del Papa con respecto a lo LGTB, a la migración,
para muchos dividió la iglesia entre los conservadores, los que siempre vieron la comunión a los divorciados, y otros que entienden que fue un papado que, caramba, se distanció un poco, como que generó ronchas entre los mismos católicos. Y de hecho, para muchos su influencia va a estar determinante entre los que se van a reunir a elegirlo, porque muchos que piensan como él, y hay muchos que no piensan como él, claro, y lo han enfrentado. Incluso él tuvo polémicas públicas dentro de lo que se cabe, porque en el Vaticano no se maneja mucho esa polémica, pero sí diferencia con algunos cardenales, que lo separó de sus funciones, el que era asistente de Benedicto XVI, hubo uno que incluso le pidió que no participara. Y se le apareció. Entonces, hay posiciones del Papa que fueron muy, generaron ronchas, y cómo se va a manejar eso, y cómo se vivió dentro de la propia Iglesia Católica. Fíjate que cuando uno ve esos 12 años del papado de Francisco, estamos hablando que nombró cerca de 165 cardenales. Ay. Entonces, no te voy a decir que eso puede influenciar, estoy diciendo es que a la hora de elegir quién puede ser digno de ser cardenal, entonces, y luego hay muchas personas de eso que estaban, no tanto que sea de como la milicia. Claro. No tanto que sea de lo de él. Claro. No tanto que sea de lo de él. Entonces, él tenía una línea, él veía que podría ser un papado diferente. ¿El Papa de dónde viene formado? El Papa es jesuita. Jesuita. Y ya conocemos nosotros la vida de los jesuitas, de los dominicos. El Papa era religioso, no era diocesano. Entonces, una línea de trabajar el tema social, de trabajar con los más desposeídos, está en lo que se llama en frontera. Por eso se movió tanto con el tema de las culturas, de los pueblos. Los viajes que hizo era identificándose y visitando los pueblos minoritarios. Entonces, todos esos gestos de lo que se ha caracterizado el Papa Francisco te dice realmente que vino para hacer de una iglesia mucho más cercana. Y por eso le decimos nosotros, un pastor con olor a oveja. Entonces hay que ver, y de hecho, yo me imagino el próximo Papa que ya está ahí a la esquina. Robert Sharon, ¿te crees que sea? No sabemos, el Espíritu Santo, y luego todo el que está ahí, que está representando al mundo, es que va a elegir y se van a poner de acuerdo. ¿Cuáles posibilidades hay de que el Papa vuelva a ser extranjero? O sea, que no sea un italiano. Podría volver a Italia, podría ser uno de Asia. No de África. Podría ser un africano. ¿Y por qué no? Porque todo el que hay tiene derecho. Hay varios morenos. ¿Quién iba a decir que iba a ser un argentino? Sí. ¿Quién esperaba eso? Y sin embargo, no estaba ni siquiera en la lista. O sea, que esos ejercicios que uno hace aquí en los medios es medio ocioso. Nunca. Ahora el cabildeo está. Porque al final pero claro, es lo mismo, ya un cabildeo que se hace. Y claro. si ahora el diácono me dice que el Papa llevó a cardenal más de 100, es muy probable entonces. 165. Hay uno ahí que le dicen que es el segundo Francisco. Apellido, un Scipio o algo así, yo no recuerdo el nombre. Uno de Filipinas. Exacto, que dicen que es el segundo Francisco, Tagle. precisamente por cómo piensa. Por cómo fácilmente, piensa. entonces los cardenales se inclinan hacia allá. Yo le voy a asegurar es que en poco tiempo vamos a escuchar la palabra Habemos Papa. Habemos Papa. Y creo que lo van a hacer rápido. Eso es lo que yo entiendo, que se van a poner de acuerdo, van a ir a votaciones. Para ser elegido Papa tiene que tener el 75% de la votación. Y se ¿Cuántos puede ir votos? hasta una segunda vuelta y tercera vuelta. Sí, claro. ¿No? Hay dos en la mañana, se hace 2 vueltas, 2 en la tarde. Si no logran, entonces hay que volver al día siguiente. Hasta que no terminen sacando al Papa, al nuevo Papa, al que va a sustituir al Papa Francisco, ahí van a estar en cónclave. Sí. Encerrados, Hasta que llevando salgan. Con comida llave. y todo. O sea, no salen hasta Mira que no ahora, eligen. ahora entran en un espacio de reflexión, de oración primero. Sí, claro. Así que no van a estar ahí, no, de oración. Venga, dale para atrás. Porque el que no es de la iglesia tiene que saber eso. Entonces, a partir de ahora, ¿cómo es el proceso para la elección del Papa desde el inicio? Enterramos al Papa, ¿qué sigue? Ahora viene un tiempo de reflexión, porque tiene que ser también que la asistencia del Espíritu Santo esté en ello. Okay. Entonces vamos a prepararnos para que el Espíritu Santo entre en nosotros, entre en ello también las oraciones de nosotros, los diáconos, los feligreses, los obispos, los sacerdotes, todo el pueblo de Dios, a pedirle al Espíritu Santo que sea Él que obre
y elijan lo que le conviene a la iglesia y lo que le conviene al mundo. Okay, porque ya no es un tema solamente de el Papa, el principal líder de los católicos, sino que también es un presidente de un Estado. Una figura. Una figura. Entonces, no puede ser cualquier persona. Mire, en este cónclave próximo, la Iglesia Dominicana no tiene ni voz ni voto. ¿Qué pasa con la Iglesia Católica Dominicana? No, primero, y ya lo he hablado en algunos programas, yo también tengo un espacio que se llama Voz para el Cambio, en la mañana todos los días, y me ha tocado hablar de esto. Luego en Televida he estado ya durante 3 días con un programa especial, Vida y Sociedad, analizando estos temas. Uno ve muchas cosas, porque uno como comunicador, intentando, y fíjate cómo uno tiene un traje de comunicador, de diácono, de feligrés. Entonces uno ve tantas cosas en estas redes sociales, porque la gente muchas veces habla de lo que no conoce. A veces ni la misma gente de la iglesia, los feligreses, tampoco conocen, porque no nos enteramos de cómo funciona eso. Primero, ser cardenal es una atribución del Papa. Él es que hace una distinción porque es un título honorífico. Es como antes que también tenían lo que se llaman los monseñores, que el Papa lo quitó. Monseñor, mi señor. Gente que no, todo obispo es monseñor. Pero no todo monseñor es obispo. Okay. Entonces una distinción a un sacerdote por sus obras, sus años, una distinción que lo hace el Vaticano. Okay. Entonces y puede ser hasta secreta. Tengo para decirte que el año pasado, usted que conoce a los salesianos, el rector mayor salesiano le hicieron un cardenal sin ser obispo. Un laico podría ser cardenal, un sacerdote podría ser cardenal. Y acá lo hacen obispo, y fíjate que ahora está él dentro del cónclave, porque es cardenal. Entonces es una distinción que hace el Papa. Hay países que no tienen, nunca han tenido cardenal. Y hay otros que tienen varios. Argentina tiene 4 cardenales. Y México creo que tiene no por el tema del tamaño del país ni de la importancia. Entonces, como el cardenal, cuando lo eligen, que es un título honorífico, tiene que irse cuando muere. Ahora, lo que no puede después de 80 años, no puede ser elegido ni elegir, porque por ahí sigue siendo parte del colegio. Porque es un título cuando muere. Entonces, ¿qué va a pasar cuando el cardenal, lo del nuestro, cuando él terminó su mandato como arzobispo, lo que manda la iglesia es que ese obispo mande la carta de renuncia a los 75 años. Y él la mandó. ¿Y qué pasó? No lo aceptaron. No lo aceptaron. 3 años más lo mandaron. Luego cumplió 3 años y la mandó nuevamente. Y duró 6 años. Lo mismo pasó con el obispo de San Juan de la Maguana, que también le mandaron una creencia ahí. Sin embargo, a otros le llega la carta y ahí mismo se fue. O sea, la iglesia Católica Dominicana que no tenga ni voz ni voto en este próximo cónclave no implica que esté en un proceso de crisis. No tiene nada que ver, porque cuando ahí está el cardenal vivo y coleando, fíjense que él estuvo en la parte de la tragedia, claro. Se acercó, tiene un poquito de Alzheimer en ese sentido, pero está más durito que muchos obispos que tenemos nosotros activos. Sin duda. Pero un tema de la edad. Entonces eso no tiene nada que ver, de que no estemos ahí por la edad del cardenal, eso no es ningún problema. Inclusive el Papa, si quiere, puede nombrar a otro cardenal en el país. Sí, es una atribución de él. Inclusive, si este no está y muere, puede durar un tiempo y nos nombran otro. Ahora, ¿cuál es la ventaja que tenemos nosotros como país? Y hay que sacarle provecho, porque tenemos acá lo que es la catedral, que es Santa María la Menor. Fíjense que el Papa va a ser ahí enterrado ahora, Santa María la Mayor, hoy. Y tenemos aquí Santa María la Menor. Entonces, por ser el primado, la primada de ¿qué? De América, entonces por esa distinción vamos a tener siempre, aunque no fue así, porque no hemos tenido tantos cardenales, pero luego ya en 500 años, señor Vera y todo eso. Entonces es posible que la tendencia sea esa, que cuando muera López Rodríguez, tener por el tema lo que implica la primada de América, tener un nuevo cardenal. Bueno, pero que se apliquen, porque que vean que no es crisis, no tiene nada que ver, ni que nadie es digno de ser. Aquí hay mucha gente que puede ser cardenal, e inclusive han hecho cardenal obispos que son eméritos.
No, pero que ya están retirados. Los sacerdotes y obispos de aquí están un poco flojos, vamos a ser honestos. Hay Bueno, muchos voceros del gobierno, otros son voceros de la oposición. De lo Así es haitiano, que está la de lo iglesia, que haitiano. de los haitianos y demás. No. Eso lo estamos diciendo nosotros. exactamente. No, Pero hay Eso que hay que mirar, apoyárselo a hay que mirar la diversidad, De hay ahí que para mirar acá, cuántas personas están trabajando, que están siguiendo la línea también del Papa Francisco. Muchas Ojalá personas y lo hagan. en las comunidades, en los barrios, en diócesis, mucha gente que está La última trabajando. pregunta, porque se nos termina el tiempo ya y con esto cerramos. ¿Por qué exhiben los cadáveres de los papas? Es que, bueno, la cultura que tenemos nosotros es que la gente tiene que velar a su muerte. Claro, mirarlo. Hay que hacer su funeral. Sí, pero casi siempre los dignatarios es Va a tapado. depender. Fíjate que a los reyes pasa lo mismo. Entonces, hablar de un papa, una especie de reinado, y luego la gente quiere verlo. La gente quiere estar cerca de despedirlo. Entonces el Papa se debe a la iglesia, al mundo. Fíjate que no es un mandatario a un país, ¿Y eso? a un reinado. No, es una iglesia universal y donde la gente quiere estar ahí. ¿Cuántos mandatarios participaron? ¿Cuántos reyes? ¿Cuántas personas? ¿Cuántos embajadores? ¿Cuánta gente famosa en el sentido dentro de la vida pública pasó por Hasta ahí? ahí hay buscacámara. Sí, porque tú sabes que es lo que dice el diácono. Un presidente es de una nación. Sí. Un papa es, 1.200 millones de... ¿entiende? Entonces, y luego eso- que al mismo tiempo que él es jefe de la iglesia, el primado de Pedro es también un gobernante, Claro, porque es del el Estado Vaticano. Vaticano, que donde quiera que hay un país, está la nunciatura y es un embajador del Estado Vaticano. Porque recuerden una cosa, las diócesis son iglesias particulares. Cuando la hacen obispo titular de esa diócesis, solamente por encima de él manda ¿quién? El Papa. El Papa. Interesante. Bueno, hemos conversado con el diácono Joaquín Sención. Muchísimas gracias por habernos compartido estas reflexiones, por arrojar luz en algunos aspectos donde teníamos dudas, y qué bueno que ese es el ánimo que tiene la comunidad católica en la República Dominicana. Gracias por habernos acompañado. Claro. Y ustedes no se muevan, que todavía queda más del repaso. Tómate todo el tiempo que quieras. Mira el interior de tu refrigerador sin abrir la puerta y sin perder aire frío. LG InstaView ThinQ. Gracias por seguir con nosotros en el repaso y damos la bienvenida al doctor Domingo Ramírez, politólogo, abogado, comunicador. Y queremos, luego de darle la bienvenida a nuestro queridísimo amigo y hermano, conversar acerca de la salida, el rompimiento del silencio del empresario Antonio Espaillat en esta semana y, por supuesto, las implicaciones legales que se desprenden de esa alocución al país a través de una entrevista. Bienvenido al repaso. Y estas declaraciones de Antonio Espaillat aclaran o ensombrecen más la posición que él tenía ante la población antes de estos sucesos. Bueno, gracias por la invitación, como Siempre. siempre. Es un placer, Israel, siempre compartir contigo. Primero, solidarizarme con toda la familia Sí, del pueblo, y no solamente del pueblo, los extranjeros también, porque ahí murió mucha gente también de esto ha afectado Venezuela. a todas las clases sociales, Venezuela, varias nacionalidades. Francia, Sí, Haití, sí. incluido Estados Unidos, estadounidense. Un español vi Español. también. O sea, es una tragedia que no solamente enluta al pueblo dominicano, sino que también enluta a otras naciones hermanas. Porque, La mayor tragedia en la historia reciente dominicana. sí, yo hice un artículo que sería bueno que la gente lo publicara, lo buscase. Lo publiqué en el periódico de mi amigo Héctor García, compañero tuyo sí, también claro, de maestría, y también en el Nuevo Diario, sobre
lo que implica jurídicamente la tragedia y lo que implica también desde el punto de vista social. Mi mirada desde el punto de vista social y desde el punto de vista jurídico. Yo pienso que la salida de él, primero le da la entrevista a una gran periodista. Sí, claro. Edith Feble, una profesional. Le hizo las preguntas pertinentes. Claro. Aunque mucha gente entiende que la entrevista debió ser una encerrona. Y ella no, no claro es que no. ni Ese no es su estilo. Tampoco es fiscal, tampoco es interrogadora, no es jueza, no es nada de eso. No era un paredón, era una entrevista. Era una entrevista, ella tenía que preguntarle lo que la gente más o menos quiere escuchar. Y yo pienso que él lo que hizo fue que aclaró muchas cosas, de lo que la gente estaba, digámoslo así, especulando. Porque él dice que nunca se supervisó. Confirma una teoría que muchas personas tenían. Nunca se supervisó. Nunca se supervisó. Él dijo que el techo tenía tinaco, filtraciones, tenía aire acondicionado, que el yeso se estaba desprendiendo. Él dijo que tenía las consolas del aire arriba. Dijo que durante 30 años han tenido problemas de filtración. Pero ¿por qué no corregiste ese problema de filtración antes de la tragedia? Porque ahí es que está el problema ahora. O sea, tú debiste corregir, tú debiste prever de que esa edificación no se cayese. Claro. Lo que pasa es que, como él dice, el primero que quiere saber lo que pasó soy yo, dice él en su entrevista. O sea, el primero que quiere saber lo que pasó es él. Bueno, todos queremos saber lo que pasó ahí. Ahora, mucha gente puede entender lo que sucedió, porque un edificio como ese no se cae de la noche a la mañana. Claro. Fíjate cómo él mismo confirma que eso tenía problemas durante los últimos 30 años. Es decir, que ellos se mudaron ahí en 1994, 1993, cuando ellos se mudan de la Coca-Cola al Portal, y eso era un cine. Eso no estaba constituido para hacer una discoteca. Eso hubo que rellenarlo, eso hubo que ambientarlo para la discoteca. Pero la estructura debiste revisarla, porque esa estructura, como hay en otros países, hay un ingeniero que se llama ingeniero estructuralista, que se encarga de decirte, esta estructura, aparte de su peso muerto, que es el peso que está en la losa, soporta de manera viva X peso adicional. Tanto peso. Porque no estamos hablando de un aire acondicionado sencillo para una habitación de tu casa. Estamos hablando de mucho peso para una estructura ya vieja, de 30 años. Pero cuando él habla de que los plafones se caían permanentemente, yo de hecho criticaba recientemente que pudiera transmitirse la idea como que estamos ante una caída de plafones y ya, no, estamos ante la caída de un techo. O sea, que cuando él hace énfasis de, bueno, los plafones se cambiaban, cualquiera pudiera pensar como que, bueno, estamos ante un incidente que involucra plafones únicamente, y no es el caso. No es el caso. No es el caso. Entonces, aquí se cayó la losa. Se cayó todo, se cayó la edificación. Lo que pasa es que esa losa estaba conjuntamente con el yeso. Exacto. Que ellos le ponían, que dice él que no contrataba inclusive una compañía. ¿Eran los empleados que lo ponían? Eran los mismos empleados, o sea, no hay ninguna expertise, ninguna experiencia, ninguna, herramienta científica que lo pusieran. Es decir, ellos lo ponían, esos plafones, pero el techo fue el que se cayó. El techo fue el que se cayó, no fueron los plafones. Exacto, entonces ese techo se desploma, primero porque tiene un peso que no soporta, segundo porque tiene muchos años sufriendo de filtraciones y una serie de cosas que él mismo le explicó. Exacto. Sí, entonces yo lo que pienso es que con esa entrevista es lo que aclara luz para que los abogados que están llevando ya casos, pues lógicamente puedan someter su proceso, ya sea por la vía penal o sea por la vía civil. Esta semana vimos que el gobierno dará un bono de 30,000 pesos durante 6 meses a muchas familias afectadas. Me gustaría saber si ¿está de acuerdo con que sean fondos públicos que se utilicen para remediar algunas situaciones que se dan en algunas familias producto de esta situación, de este incidente? Lo que pasa es que la tragedia desborda todos los límites que puede tener gobierno alguno. Okay. Y como desborda los límites, el gobierno tiene que hacer una gestión humana
desde el sentido, déjame verificar cuáles de esta familia, que hay chicos ahí que perdieron su papá y su mamá, y probablemente hasta su abuela. Sí. Porque era un asunto que inclusive habían cumpleaños que se estaban celebrando ahí. Un punto de encuentro y de celebración. Familiar, de reunión y demás. Entonces hay chicos que están ahora en la orfandad y el gobierno tiene que ir en la protección de esos chicos para darle por lo menos algún auxilio desde el punto de vista material. Okay. ¿Tú sabes cuántos huérfanos dejó la tragedia? 136. Sí. O sea, estamos hablando de una cantidad considerable. Una catástrofe. Una catástrofe. Entonces, el gobierno, yo no veo mal que vaya. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno? Hacer un levantamiento de las familias que verdaderamente necesitan ese auxilio. Porque, obviamente, ahí viene un proceso de todo lo que tiene que ver con la AFP. Tú ves, ¿qué tiene que hacer también el gobierno? Buscar la forma de que la AFP no exijan tantos requisitos, porque las AFP por eso es que tienen problemas en la República Dominicana con el fondo de pensiones, porque exigen demasiados requisitos y la gente entonces se desespera, no va, no busca el dinero. Entonces lo que hay es que viabilizar para que esos fondos que son de la AFP puedan llegar más rápidamente a las familias afectadas. El tratamiento que le ha dado el Ministerio Público a Antonio Espaillat con este caso ha recibido múltiples críticas, especialmente en redes sociales. Muchos entienden que de haber sido una discoteca en la Venezuela, hoy el dueño no estuviera dando entrevistas en su casa, sino que estuviera fácilmente con medida de coerción. ¿Tú qué piensas? Yo pienso que el Ministerio Público ha sido tímido con el proceso. Muy tímido. He visto al Ministerio Público en otros procesos duro, mucho menos traumático que este, muy duro, muy fuerte, muy agresivo. Lo vi en el caso de La Vega. Una chica se derrumbó un techo y murió. Dejó su niña o su niño de apenas 3 meses. Vi un tema también en Poliplá y el Ministerio Público accionó. Vi un tema también en San Cristóbal y el Ministerio Público accionó. Yo he dicho siempre que cuando la sociedad percibe que el sistema judicial solamente es aplicable a las personas de recursos limitados o vulnerables y cuando no se aplica a los poderosos, a los ricos, a los que tienen el mayor volumen de riqueza, pues lógicamente ahí la sociedad comienza a quebrarse y entonces a perder la confianza en el sistema de justicia y se va por el precipicio. Hay que tener mucho cuidado con eso. Como comunicador, ¿cómo tú evalúas que desde RCC Media algunos comunicadores hayan tratado este tema y le han como pasado un paño con pasta, han hablado de explosión, atentado, y cada una de estas teorías en realidad como que molesta más a la población. Irrita, sí. Porque estamos impotencia hablando... y rabia. Da rabia. Estamos hablando de 234 fallecidos. ¿Tú qué piensas? Bueno, yo pienso que hay algunos comunicadores de ese grupo que merecen mi total admiración y respeto. Por ejemplo, el maestro Ricardo Nieves. Desde el principio dijo que él estaba del lado de la justicia y que había que hacer una investigación. Y también exhortó al Ministerio Público a que investigase. Rosa Encarnación, que me parece que es la encargada de... Sí, de prensa. De prensa, no sé si de RCC Media o del Sol de la Mañana. No, de RCC. Ah, bueno, de RCC. Mi amiga Rosa, que estudió conmigo en San Juan, y es de mi pueblo, ella tiene una postura clara. La vi también diciendo que había que iniciar una investigación. Los demás lo he visto como apático, lo he visto como muy proclive como a hacer una defensa de lo indefendible. Hay cosas que no se pueden defender. Él tenía una responsabilidad y era proteger a todo el que estuviese en su establecimiento. Lamentablemente ese establecimiento no se cayó producto de un aguacero, no se cayó producto de un terremoto, de un temblor, de una tormenta eléctrica, de un tornado. Eso se cayó en medio de una actividad de la que siempre hacían. Entonces, a veces cuando hay una tragedia como esta, hay que ponerse del lado del pueblo y hay que ver en la medida en que afecta la tragedia, cuánto afecta la tragedia, porque muchos de esos comunicadores que hoy están en esa planta televisora de RCC Media, o sea, en ese grupo de comunicaciones, fueron muy duros
muy violentos, con el caso, por ejemplo, de Poliplas, o con el caso, por ejemplo, de San Cristóbal, o el mismo caso de La Vega. Entonces, la sociedad de hoy es una sociedad que está interconectada. Y no olvida nada. Y no olvida nada, y todo está al tiro de un clic. Yo he visto unos memes que dicen por ahí, maldito Internet. Maldito porque Internet. te ponen lo que tú decías ayer y te ponen lo que está diciendo hoy. Entonces, el comunicador también tiene una responsabilidad social. Al margen de que pertenezca a algún grupo económico, que se entiende. Claro. Pero el hecho de que tú pertenezcas a algún grupo económico no significa que tú te vas a ir en contra o que no va a hacer empatía con el dolor que vive el pueblo dominicano. Finalmente, ¿qué espera del informe que va a rendir el ONESBI, que es una entidad del gobierno? Y también, ¿qué lectura le da, en tu condición de abogado, que haya sido un abogado, el abogado del presidente prácticamente, el que se va a encargar de la defensa de Espaillat? El encargado del compendio de abogados que estaban detrás de la recuperación de bienes ilícitos. Mira, en mi condición de politólogo yo siempre he dicho que el poder es para los políticos, la medicina es para los médicos, el derecho es para los abogados, la música es para los músicos, la ingeniería es para los ingenieros y la política es para los políticos. Si el presidente de la República y sus asesores hubiesen tenido, en lugar de Jorge Luis Polanco, en la Comisión de Recuperación de Patrimonio Público, a un cuadro político del PRM, como Manuel Equea Guerrero o muchos otros, o cualquier otro de los que hacen vida en el Partido Revolucionario Moderno, no renuncia porque tiene un compromiso, primero con el partido, segundo con el gobierno y tercero con la sociedad dominicana. Se queda ahí. Pero yo pienso que cualquier abogado puede, lógicamente, ejercer el caso, o sea, asumir el caso que entiende. Pero en medio de una tragedia, hacerle eso al presidente y al gobierno. Que depositó su confianza 4 años en ti, en una posición clave. Yo pienso que es un abuso, es un crimen, porque ahora da pie a que la gente diga, pero el presidente le mandó su abogado, Antonio Espaillat. Se cuestiona. Se cuestiona, ¿tú entiendes? Entonces no podía llegar Polanco a ese nivel. Yo no lo cuestiono desde el punto de vista del ejercicio, pero lo que cuestiono es la acción inmediata. El mensaje que se envía. El mensaje que se manda, porque la mujer del César no solamente debe ser seria, también debe parecerlo. Entonces yo pienso que hay cosas que hay que ir guardando la forma hay que guardarla. Pienso también que Antonio tiene la disyuntiva de enfrentarse a un proceso penal o a un proceso civil. Hay gente que lo va a someter por lo civil porque entiende que ahí hay un 3.382. Todo el hombre que causó al otro un daño tiene la obligación de repararlo. El edificio, 1.386, Código Civil. Sí. Es decir, cuando se cae un edificio y la ruina provocan daño, bueno, pues ya hay un daño. Hay otros que entienden que no. Hay otros que entienden que es 319 del Código Penal, homicidio involuntario. Conjuntamente, por los que están fuera, que no murieron en la tragedia, sino que fueron afectados, se laceraron, lesiones permanentes y demás, que es el artículo 310. Entonces hay gente que lo va a someter por las dos vías. Yo vi a Félix Porter que le metió una querella penal, en virtud de lo que establece el 319, que va, eso es prisión correccional, de 6 meses a 2 años. Eso es lo más que se le puede poner a él en términos penales, en caso de que se le encuentre culpable de haber cometido negligencia, imprudencia, inobservancia de los reglamentos. Ahí es que uno de verdad que lamenta que no haya acumulación de penas. No, y que no tengamos un código penal actualizado. En casos como este que se lamenta. Claro, en otros países ha ocurrido. En Brasil ocurrió una tragedia similar donde murieron 242 personas, más que aquí, 10 personas más que aquí, y 650 y tantos heridos. En una discoteca también. A esa persona le metieron 22 años y 20 años. En Argentina también ocurrió, y hay 18, 20 años. Es decir, hay otros espacios del mundo donde ha ocurrido, pero la legislación lo contempla. La ley es dura, pero es la ley. Pero es la ley. Entonces,
lamentablemente, aunque el pueblo quiera someter a Antonio, o sea, aunque el pueblo quiera que sometan a Antonio a una pena severa, no es posible. Salvo, como yo he dicho en otras ocasiones, que se someta por lavado de activos. Si se logra someter a algún procedimiento en contra de Antonio, en virtud de lo que establece la ley 155-17 sobre lavado de activos, entonces la pena podría ser mucho más severa, hasta de 20 años. Hemos visto que el Ministerio Público ha pedido 20 años para el caso de el hermano de el expresidente de la República. De Alexis Medel. Sí. Bueno, interesante conversar con Domingo Ramírez. Este es un tema que apenas inicia y no se sabe cuáles son las consecuencias todavía, lo que se puede llevar todo esto por encima. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado. Ustedes no se muevan, que todavía queda más del repaso. Muchas gracias. Tómate todo el tiempo que quieras. Mira el interior de tu refrigerador sin abrir la puerta y sin perder aire frío. LG InstaView ThinQ. Continuamos con más del repaso y queremos aprovechar este tiempo, Maxi, para compartir una denuncia que recibimos y queremos agotar nuestra responsabilidad social y llamar a las autoridades a que pongan el ojo a eso. Y tiene que ver con Secanot. Secanot es un centro de atención altísimo, de un altísimo nivel. Sí. Es para personas con temas visuales, enfermedades visuales, y por ende vienen personas de casi todas partes del país a buscar atenciones. Desde la madrugada. Desde la madrugada tú encuentras eso ahí, personas de todas partes, porque la verdad que son profesionales de muy alto nivel. Bueno, pero sucede que según lo que nos han estado denunciando, no importa la hora que tú llegues. Si tienes tu chelita, compra tu ticket. No hay ticket. Y tú llegas un día, no hay ticket. Y al otro día vas más temprano, no hay ticket. Pero conozco a una persona que le cobraron, por eso no creo que esto tenga que ver con la autoridad del centro, pero que investiguen. No había ticket, pero le dijeron, si tú me das 500, yo te lo consigo. Ah, pero imagínate tú. Ella tenía, imagínate cientos de personas. Pero es que si tú vas con una persona con una necesidad, y te están pidiendo 300, tú lo que quieres es que te lo atiendan. Tú le das 1.000, 1.500, 2.000 si lo tienes, tú lo que tienes es una emergencia. Y tú no vas a volver para Elia Piña, para Santiago, para La Vega. Por Dios. Entonces, eso es una mafia que tiene que ser investigada porque eso algo es criminal. Tú no puedes jugar con la salud de una persona, comenzando por ahí. Segundo, señores, se supone que cuando usted va a un centro asistencial y usted llega a determinada hora, tiene que haber cierta cantidad de tickets para que ese médico pueda verlo. Entonces, no es verdad que una persona que llegue a las 6 de la mañana, como muchos que llegan a las 5, yo he visitado Secanot, por ejemplo, yo tengo una hermana que hubo que hacerle una intervención quirúrgica ya, y a las 5:30 de la mañana estábamos ahí. Entonces, un ticket desde las 5 de la mañana hasta las 6, 7 de la mañana. No es verdad que a las 6 de la mañana ya usted le van a decir que no hay ticket. Imposible. O sea, que se investigue porque eso es indignante. Totalmente de acuerdo. Señores, gracias por habernos acompañado. Somos El Repaso. Gracias por sus comentarios, por el seguimiento. Estamos aquí para presentarle un resumen, un repaso de lo más importante ocurrido en el país y en el mundo. Y será hasta la próxima. Bye, bye.